Damos gracias al Rey de Gloria que vive para siempre y por su bendita misericordia estamos una vez más aquí. We give thanks to the Lord because of His mercy. We are here today. Bendito seas por los siglos de los siglos. Elevamos una oración a ti y te pedimos que nos ayudes, Padre. Blessed be you, Lord, and we elevate prayer to you. El día de hoy vamos a tener el estudio, ¿verdad? Que le hemos puesto por título Un lugar de adoración. Today we're going to have the study. We put it as a title, A Place of Worship. Un lugar de adoración que el Eterno mostró en las Sagradas A Escrituras. place of worship that the Lord showed in the Scriptures. Hemos estado hablando mucho de adoración en las últimas semanas o meses. And we've been talking a lot about worship in the last months, weeks. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué tanto? And you might be wondering, why are we talking about it so much? Lo que quiero decirles es que la adoración me preocupa que sea la más genuina para el Dios eterno. And I worry that the worship be the most genuine for the Lord. Así que creo que solamente será esta semana, ya después vamos a cambiar, porque ya incluso cambiamos de libro que vamos a estar estudiando. But I think that after this week, we're going to switch subjects and we're not going to be talking about worship anymore. Hoy no voy a hablar de la porción semanal, voy a hablar de la porción del pacto renovado que va junto con la porción de la Torah. And this time I'm not going to be talking about the weekly portion. This time we're going to be talking about the portion from the New Testament. Seguimos con el tema de la adoración, ya que la adoración es muy importante para Elohim. And we're staying on the theme of worship because worship is very important for Him. El Eterno nos creó con el propósito de que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. God created us for a purpose to worship Him in spirit and in truth. Sin embargo, la adoración al Eterno Dios no sucede espontáneamente porque uno tiene vida. But worship doesn't come spontaneously just because we have life. ¿O por qué la gente que no va a una congregación no le alaba? Why do you think that people that don't go to a congregation don't worship Him? ¿No saben quién les da el aire? Do they not know who gives them air? ¿No saben quién creó el lugar donde viven, el mundo donde Do they viven? not know who created the earth? Bueno, no le pueden adorar porque no tienen una revelación. Y nosotros hemos tenido una revelación, por esa revelación adoramos al They Eterno. cannot worship Him because they still haven't been given the revelation, but we have been given that revelation. Y lo que vamos a mirar es que la adoración está definida o descrita en la palabra del And we're going Eterno. to see that worship is defined in the Scriptures. Y donde el Eterno empieza a regular todo es en el llamado tabernáculo. And when the Lord starts regulating everything, it starts with the tabernacle. Después de ahí, la adoración se movió, o el centro de adoración, al templo en Jerusalén. And then it was moved to the temple in Jerusalem. Pero llegó un momento en que el Mesías dijo, viene la hora que ni en ese templo ni en Jerusalén van a adorar al Padre. But there came a time when the Messiah said, not even in that in Jerusalem or in the mountain in the tabernacle will you worship the Lord. Ahora, y dijo qué tipo de adoradores estaba buscando el And Padre. He said what type of worshipers He was looking for. ¿Qué adoradores estaba buscando? What type of worshipers was He looking for? Que le adoraran en espíritu y en verdad. The ones that would worship in spirit and in truth. Hablando de esta última adoración en espíritu y en verdad, no se podía dar antes porque no les había sido revelado todo al pueblo. And speaking about this type of worship in spirit and truth, it couldn't be done before because they still hadn't given the revelation of it. Simplemente nuestra adoración, tal vez hace un año, no era igual que como la de hoy. And you see that our worship a year ago probably wasn't the same as today. Tal vez le adorábamos con más intensidad, pero no con el conocimiento que ahora tenemos. We may have worshipped with more intention, but not with the knowledge that we have today. Entonces el Padre Eterno nos prepara para el entendimiento adecuado de la adoración hacia Él. So the Lord prepares us for the intention of the right worship towards Him. Ahora podemos adorar al Eterno porque ya fuimos redimidos por el Mesías, por Cristo. And now we can worship the Lord because we were redeemed by the Christ. Y esa redención nos colocó, nos puso en un lugar delante del Eterno. And that redemption brought us in a place in front of the Lord.
Antes estábamos fuera de la presencia de Dios, Before we were outside the presence of the Lord. pero por esa redención estamos en el lugar apropiado. But because of that redemption, we are in the place that is appropriate. Y cuando uno no está interesado en adorar a Dios, uno se va a encontrar que cualquier lugar es equivocado. And when one is not interested in worshiping the Lord, you're going to find that no place is correct to worship Him. Voy a decirlo de esta manera. I'm going to say it this way. Cuando uno no está interesado en la verdadera adoración al Eterno, nada en la Escritura será atractivo o relevante para usted. When one isn't interested in the true worship of the Lord, nothing in Scripture will be attractive to you. Ya que, como dije antes, fuimos creados para adorar al Dios eterno. Because we were created to worship the Lord. Ahora, cuando el eterno Dios menciona algo en la Escritura, sobre todo en el mal llamado Antiguo Testamento, And when the Lord mentions something, even especially in the wrongly called Old Testament, de pronto vemos que Él introduce otra cosa o muestra algo diferente. we always see that He introduces something different. Miren, por ejemplo aquí, en el desierto les habló de una carpa temporal, una casa sencilla, una morada para el eterno, que en hebreo es Mishkan o en español es tabernáculo. For example, we see here in the desert, he talked to them about a temporary house, a dwelling, and in Hebrew it's called a mishkan. We know it as a tabernacle. Pero ya cuando más adelante les muestra a David que había que hacer un templo. But later he showed David that there was a temple to be built. Y después el escritor de Hebreos nos va a decir que ahora hay algo nuevo. And then in the writer of Hebrews, he tells us there's something even newer now. ¿Y qué es eso nuevo? And what is that new thing? Que la palabra de Dios queda anulada, That the word of the word of God is annulled. que lo que hicieron los profetas ya no sirve. That what the prophet said, it doesn't work anymore. ¿O qué es lo nuevo? Or what is the new thing? Bueno, lo nuevo es lo que implica quién es el Mesías, quién es el Salvador, Well, the new thing is what implies what is Christ, what is our Savior, lo que Él hizo, what He did, lo que ha hecho por nosotros. what He has done for us. Y lo que hizo es para enseñarnos cómo conocerlo. And what He did was to show us how to know Him better. Por eso es que tenemos todo lo que está escrito en el Antiguo And Testamento. that's why we have everything that's written in the Old Testament. Y algo bien importante, And something that's very important. el llamado Nuevo Pacto o Nuevo Testamento no nos llama a desechar el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. The New Testament is not calling for us to reject the Old Testament. Muchos lo están haciendo hoy en día como si el pacto renovado se los indicara que así hay que hacerlo. And many people are interpreting that the New Covenant is telling them to scrap the Old Testament. Pero quiero decirle que el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, como se le llama, nos enseña verdades que ya están escritas en el Antiguo Testamento. But I want to tell you that the New Covenant, the New Testament, tells us about truths that are already written in the Old Testament. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 9. Acá está yo. Aquí lo tenemos. Look Okay. what it says in Hebrews chapter 9, verse 1. Ese primer pacto, ¿entre quién? Entre Elohim e Israel, incluía ¿qué cosa? Ordenanzas ¿para qué? ¿Para qué? Oiga. ¿Y cuándo usted ha oído a un pastor predicar que lo que está escrito en el Antiguo Testamento son ordenanzas para adorar correctamente al Eterno? It says the first covenant between God and Israel had regulations for worship. For worship, when have you heard a pastor preach about how the Old Testament had regulations for worship? Ahora dice que también había un lugar de adoración. Aquí dice en español, dice de culto, aquí en la tierra. Pero era un lugar de adoración aquí en la tierra. And it keeps saying that there is a place of worship here on earth. Ese primer pacto está hablando de lo que está escrito por Moisés. And it's talking about what is written by Moses. Ahora, dice que había instrucciones para la adoración. Now it says there was regulations for worship.
Pero también había instrucciones de cómo vivir, but there was also instructions on how to live, cómo comportarnos con el prójimo, how to treat our neighbor, cómo hacer misericordia con las personas, how to do mercy to other people, cómo amar a las how to personas. love other people. Muchas cosas más que solamente ordenanzas para la adoración. It was a lot more than just instructions about worship. Pero en Hebreos capítulo 9 nos va a hablar de algo muy especial que ocurría una vez al año. But in Hebrews chapter 9 is going to be talking about something very special that happened once a year. Por eso entonces nos dice que había un pacto entre Dios, entre Elohim e Israel. And that's why it says there was a covenant, the first covenant between God and Israel. Y esas instrucciones están ahí con el fin de que podamos entender correctamente el trabajo del Mesías. And those instructions are there so we can actually understand better the function of the Messiah. Para que podamos entender apropiadamente a quien nos salvó. So we can understand appropriately who saved us. Y aquí está el problema. And here's the problem. Cuando la gente ignora la instrucción de Dios, When people ignore the instruction of the Lord, cuando rechaza lo que ya fue escrito en el Antiguo when they Testamento, reject what is written in the Old Testament, no tienen la mejor percepción de su Salvador. they don't have the right perception of their Savior. Mi hija andaba manejando con unos lentes que no eran de ella. My daughter was driving with some glasses that weren't even hers. Y como antes andaba manejando sin lentes, con esos lentes ella supuestamente miraba 20/20. And because she was driving with those glasses, she thought she could see Ahora, 20/20 vision. Cuando va al oculista y le hacen sus lentes graduados, ahora sí ya mira bien. But when she goes to the eye doctor and they give her the right prescription, now she can see better. Pero hace un mes, ella desde su punto de vista miraba perfecto. But a month ago, according to her, she saw perfect. Y hace un año, supuestamente, ella miraba perfecto. And a year ago, according to her, she saw perfect. Aunque tenía que hacerle así, But she had to put it really close to her. pero ella miraba bien, según. But she thought she could see good. ¿Qué necesitó para ver mejor las cosas? So what did she need so that she could see a better, clearer picture? Que le fuera revelado que tanta ceguera tenía. So that she could be told how blind Y she que, was. y que le dieran unos lentes apropiados para And ver. for the right prescription to be given to her. ¿Qué pasa cuando la gente desecha e ignora lo que está escrito para que conozcamos al Mesías? So what happens when people reject what is written so we can know the Messiah better? Tienen una idea vaga de que piensan que saben quién es, They have a vague idea of, they think they know who he is. pero muchas veces no se llega a conocer como él realmente es. But many times you can't know him the right way because of that. Ahora, cuando no se tiene la percepción correcta del Mesías, es imposible responder a su verdad adecuadamente. But when you don't have the right view of the Messiah, it's impossible to understand. Ahora, no se olvide que dice que el primer pacto incluía ordenanzas para la adoración en un lugar aquí en la tierra. Now don't forget that the first covenant had regulations for worship in a place here on earth. En hebreo tenemos una palabra para adorar y servir al Eterno, es abodah. Y en hebreo es la palabra abodah. In Hebrew, we have a word, avodah, that means to serve and to worship the Lord. En griego sería lapeia. In Greek, it would be lapei. Y las dos significan adorar y servir. And both mean worship and serve. Entonces, estas dos palabras están muy relacionadas. Adoro y sirvo al Altísimo. So these are related in the sense of it means worship and serving the Lord. Y eso nos deja más claro que el primer pacto tenía normas para eso, para saber cómo adorar y cómo servir apropiadamente al And that gives Eterno. us a clear picture to that the first covenant had regulations to how to serve him and worship him. Ahora, todo eso estaba en un santuario hecho por los hombres. And all that was in the tabernacle made by men. Estamos hablando del tabernáculo que se hizo en el desierto. And we are talking about the tabernacle that was made in the desert. Ahí se originó la adoración verdadera como el Eterno la quería, ¿verdad? Al pie del monte Sinaí. That's where the true worship that the Lord wanted was originated. Ese tabernáculo, el Eterno ordenó varias cosas que se hicieran para que las pusieran allá adentro. And the Lord ordered various things to be put inside the tabernacle. Todas esas cosas fueron puestas en el tabernáculo. Aquí tenemos una,
otra, aquí otra y aquí más, As ¿verdad? you can see, different instruments that were put in the tabernacle. Ahora, todo esto es el tabernáculo, todo, All- incluyendo las cortinas que están aquí, todo y la entrada. All that you see, including the outer walls, they were all part of the tabernacle. Pero había una casita dentro de todo lo que es el tabernáculo. But there was a tent inside the tabernacle. Esa casa estaba dividida en dos habitaciones, la habitación santa y la más santa. And that tent was divided in two rooms, the holy place and the holiest of holy place. Ok, bueno, entonces eso es lo que está señalando el escritor de Hebreos. And that is what the writer of Hebrews is signaling. Y nos va a empezar a señalar lo que había en este lugar, en el primer lugar, así se le conoce. And it's going to start signaling what was inside the first, the holy place, the first room. Dice así en el versículo 2, Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto o diseñado así. En la primera parte, en la parte donde había más cosas, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa de donde se ponían los panes y los panes de la proposición o de la presencia. For a tabernacle was prepared, the first room in which were the menorah, the table, and the bread of the presence was called the set apart place. Aquí nos está hablando de lo que había en una parte del templo. Aquí lo tenemos, primera parte, segunda parte. Nos está hablando el versículo 2 de lo que había en este lugar. El siguiente texto nos hablará de lo que había en este lugar. So verse 2 is talking about what's in the first room, and the next verse is going to be talking about what's in the second room. La mesa, los panes de la... Esta sería la mesa, mire. Esta sería la mesa donde se ponían los panes. Where the bread was put. Ok. La menorá o la lámpara sería esta. Ok. Estas dos cosas nos revelan, son las que estaban en el lugar santo, junto con este altar. Estas tres cosas estaban en la primera habitación. And these three things were all in the first room: the altar of incense, and the menorah, and the table of presence. Ok, esta estaba en el lugar santísimo. And that was in the second room, the holiest of holiest. Y esta tenemos que ver dónde se encontraba exactamente, porque un lugar nos dice aparentemente una cosa y otro lugar nos dice otra. And we still have to see where this altar it was actually placed, because one place tells us a certain place, another one says another one. Este era el altar de los sacrificios, estaba afuera de las dos habitaciones. And the big altar was outside of the tent. Y esta era el lugar donde se lavaban los sacerdotes, donde se purificaban, y también estaba afuera de la tienda. And that is a fountain that was placed also outside. Ok, hablar de la menorá, de la lámpara y de los panes, tal vez parezca hasta sin sentido en el día de hoy. And talking about the menorah, even the table of presence, almost seems without any sense today. Pero hay documentación de lo que ocurría con estas dos cosas, la mesa de los panes, ¿verdad? O los panes que se ponían ahí y la lámpara. But there is documentation of what occurred with the menorah and the table of presence. Estas dos cosas, más bien todo, revelan cosas importantes del Eterno. And all of these things, they reveal very important things about the Lord. Vamos a hablar un poquito solamente, bien poco, acerca de los panes de la presencia. And we are going to be talking just a little bit about the table of presence. Se dice que nunca se ponía duro ese pan, que siempre se mantenía fresco y lo comían cada 8 días. It is said that bread would never go stale, and that they would eat it every Shabbat. Cada Shabbat, exactamente. Yo voy a la panadería y me compro un pan y a los 8 días, si no lo remojas, te vuelas un diente. And you can probably try this. If you get bread, it goes stale really quickly. Ahora, todo esto representa la presencia del Dios eterno. And all this represents the presence of the Lord. Y quiero decirles que cuando la presencia del eterno Dios está en ti, está en tu vida, ¿verdad? Él va a hacer cosas especiales. And when the presence of the Lord is in you, He is going to do special things. Es por eso que hay una relación entre la adoración al eterno y el reino de los cielos. That is why there is a relationship between the worship of the Lord and the kingdom of heaven. No se olvide que todo esto era para la adoración al eterno. And don't forget, all this was for the worship of the Lord. Versículo 3.
verse 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo o la parte más santa. Behind the second curtain was another room called the most set apart place. Este segundo velo, y voy a hablar ahorita aquí bien importante, la escritura nos va a hablar de 3 cortinas o 3 velos. Well, the scripture talks about 3 curtains, as you can see. Sí. First curtain, second Ok, curtain. una sería esta que está aquí, la primera. La segunda sería esta que está aquí. The second one being inside. Y otra que no se dice si era primera, segunda o tercera, pero estaba acá, en la entrada de todo lo que es el tabernáculo. Solo había una entrada. And the third one, which isn't named specifically, is first, second, or third, but it's actually at the entrance of the whole outer walls. Pero el primer lugar santo y el segundo lugar, el más santo, se dividía solamente por una cortina que está aquí. But the first holy place, the first room, and the second, the holiest of holies place, second room, was only divided by a curtain. Ahora, el texto nos dijo, tras el segundo velo, este es el primero, tras el segundo velo, So y the nos va a verse decir said, que había allá. after the second curtain, so not the first one, the second curtain. It's going to tell us what was in there. Ahora, entonces cuando dice tras el segundo velo, se refiere al lugar santísimo. So when it's talking about behind the second curtain, it's talking about the holiest of holies place. Ok, antes de que se me olvide, voy a decirle esta cortina fue la que se rasgó cuando en Mateo dice que se rasgó la cortina del templo. And before I forget, I'm going to say that this second curtain was actually the one that was tore, the veil that was tore in Matthew. No fue esta, It wasn't sino this one. esta. It was the second one. Eso es importante. Ahora, That is important. vamos a ver qué había en el lugar más santo. And we're going to see what's in the most holy place. Y dice en el versículo 4, dice así, el cual tenía ¿qué dice? Incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, ¿verdad? Una jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. It had a golden incense table. It also had the Ark of the Covenant, which was completely overlaid with gold. Inside it was a golden jar holding the manna, Aaron's trekking bar, his staff that budded, and the polished tablets of the covenant. A ver, vamos a ver si estamos entendiendo. ¿Dónde dijo Éxodo que estaba el altar del incienso? So, Hoy en la escritura que leímos hoy. so let's see if we can understand this. Where does Exodus say that the incense was? ¿En dónde estaba? Por eso se los leí, les dije que pusieran atención. That's why we read Exodus, that it says where the incense was. O no sé si no me están entendiendo. A ver, si no paramos aquí, mejor lo hablamos tranquilamente. ¿O no se acuerdan? Ok. Aquí tenemos una diapositiva y usted va a encontrar siempre así, que el altar del sacrificio y la fuente de agua estaban en el patio o atrio, que la mesa para el pan, el altar del incienso y el candelabro de oro estaban en el lugar santo y que en el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto. Pero ¿qué dice Hebreos? Que en el lugar santísimo había ¿qué cosa? So we see an illustration here, and it's divided. As you can see, the altar of the sacrifice is outside, so is the fountain, the table for the presents, the menorah, and the altar of incense is all in the first room, the holy place. But in the holiest of holy places, only the Ark of the Covenant. But in Hebrews, what does it say? ¿Qué dijo el libro de Hebreos? ¿Perdón? ¿Dónde estaba? ¿Estaba fuera del lugar santísimo o dentro del lugar santísimo? ¿Perdón? No le escuché.
Ok, solamente hay dos posibilidades. Le ruego que me pongan un poco de atención. Solamente hay dos posibilidades. Vamos. So, in Hebrews, it's saying that the table of incense was inside the holiest of holies. So it seems like a contradiction. So there's only two possibilities. Una, o el libro de Hebreos está mal o Éxodo está mal. Two possibilities, or the book of Hebrews is wrong, or the book of Exodus is wrong. Esa es la posibilidad que diría cualquier persona. And that's the possibility that anybody would say. O dos, Hebreos y Éxodo están bien y no hemos entendido de qué está hablando. Or another possibility, both of them are correct, and we just didn't understand what they were talking about. ¿Qué cree usted? What do you believe? No lo habremos entendido. Bueno, tenemos que tener cuidado, precisamente por eso, porque aparentemente el Nuevo Testamento dice una cosa y el Antiguo Testamento dice otra. So this is why we have to be careful, because it seems like the New Testament is saying something different and the Old Testament is saying something different. Y por eso es que nos esforzamos en preparar estas enseñanzas para que se nos aclaren esas dudas. And that is why we put some effort into preparing these studies so we can have those things clear to us. Siempre se ha enseñado que el altar estaba en el lugar santo y no en el lugar santísimo. It's always been taught to us that the altar of incense was in the holy place, the first room, not in the second room, the holiest. Y ya leímos en Éxodo capítulo 30 lo que dice la escritura. Dice en el versículo 7 y 8. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Es una costumbre o rito perpetuo delante del Eterno por sus generaciones. And we see in Exodus, it says, Aaron must burn fragrant incense every morning. He must burn it when he tends to the lamps. When Aaron lights the lamps at dusk, he must burn incense on the incense altar. This must be regular burning of incense before me. Vamos a ver cómo resolvemos este So problema. we're going to see how we resolve. Pero lo que quiero decirles es que lo que está hablando en Hebreos ocurría solamente una vez al año. But I'm going to tell you what Hebrews is talking about. It only happened once a year. En Hebreos está hablando del día de Yom Kippurim, del día de las expiaciones o Yom Kippur, como se le conoce. So in Hebrews, it's actually talking about the day of Yom HaKippurim, the day of atonement, or better known as Yom Kippur. Y en Éxodo está hablando de lo que se hace durante todo el año, todos los días. But in Exodus, it's talking about what is a daily ritual back then. Entonces, el día de la expiación, que por cierto, esta es otra foto que está mal. So the day of atonement, which actually this picture is actually wrong. ¿Por qué está mal? Y todas las que vemos están así. And why is it wrong? Why do we see all the pictures like this? ¿Quién entraba con el sumo sacerdote a hacer toda la labor el día de Yom Kippur? Who would come into the ¿Quién, hermana? holy place to where with the high priest? Nadie. Tenía que hacerlo todo él solo ese día. Nobody. He was to do it all alone by himself. Y siempre vemos diapositivas, toda la gente ahí esperando a ver qué sucedía. Eso está completamente equivocado. And it's always illustrated to us that everybody's gathered around watching it, which that's false. Ahora, en el lugar santísimo donde estaba el arca, solamente se podía entrar una vez al año. Now, in the holiest of holiest places where the Ark of the Covenant was, one could only go in there once a year. Esto lo habla claramente Levítico 16. And this is said clearly in Leviticus chapter 16. Ahora, Levítico 16 empieza así, inmediatamente después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Leviticus 16 starts like this: immediately after the death of the sons of Aaron, Nadab and Abihu. ¿Qué significa eso? Que después de que ofrecieron fuego extraño, vino esta ordenanza. That means that after they offered strange fire, this ordinance came. Entonces, quiero decirles, el altar de oro, donde se quemaba el incienso, sí estaba en el lugar santo. So I want to clear this up, that the altar of incense was in the holiest place, the holy place, I mean. Pero en el día de Yom Kippur ocurría algo. But in the day of Yom Kippur, something happened. Eso está, no lo tengo ahorita en las notas, pero está en Levítico 16, capítulo 16, verso 11, 12 y 13. And I don't have it in the notes, but that's in Leviticus chapter 16.
verse 11, 11, 12, and 13. 12 and 13. Ok, ahí nos dice que Aarón ponía todo en el lugar santo y de ahí se preparaba para entrar al lugar santísimo. And there it tells us that Aaron put everything in the holy place and then he would prepare himself to go into the holiest place. Ok, sí lo tengo en las notas, mire. Ok, aquí es lo que vemos que había adentro de esa arca. So we see what was inside the Ark of the Covenant. Ok, pero después de esto nos dice la escritura, déjeme ver, no sé si lo tengo. Ok, Éxodo 30. Yo creo que me equivoqué. Sí. No lo puse bien. Ahí estaba. Sí está. A ver, vamos a ver. Date para atrás. No, para atrás. Para atrás. Más. Otra. Ahí está. Ok, miren, aquí está, miren, para que vean. Ahora, esto no es todos los días. Esto que vamos a tener aquí en la pantalla. Esto ocurría, se dio después de que mueran los hijos de Aarón, y esto era para hacerse solamente una vez al año. So this wasn't every day. We have to pay attention to that. This only happened once a year. Después dice, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, delante del Eterno, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Aaron must take a censer full of coals of fire from off the altar before Adonai, with his hands full of finely ground sweet incense, and bring them inside these things inside the curtain. Ok, detrás de la cortina. Okay. Inside the curtain. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, la tapa del arca que está sobre el testimonio. ¿Para qué era en ese año, en ese día del año? Para que no muera. There he must put the incense on the fire before the Lord, so that the cloud from the incense may cover the atonement lid over the covenant decrees. He must do this so he will not die. We know this is once a year. Ok, ese día, solamente ese día, So only that day. el altar no era usado como todos los días, el altar de oro del incienso. The altar of incense wasn't used like every day. No sé si Aarón entraba hasta adentro con el altar o lo ponía solamente en la entrada. It's not clear if Aaron would bring the whole altar inside or just put it on the entrance. Acuérdense que no podía entrar a lo loco dentro de ese lugar santo. Remember, he couldn't go in regularly in that holiest of places. Y tenía que llevar sangre. So he actually had to take blood, La sangre de los the sacrificios. sacrifice blood, Y también llevar ese incienso. and also take the incense. Y lo hacía para que esa nube de perfume cubriera el arca. And so that cloud of incense would cover the atonement lid. Y esa nube de perfume, cuando cubría todo eso, hacía que Aarón o cualquier sumo sacerdote no muriera. And when that cloud of incense covered the atonement lid, that'd be so the high priest wouldn't die. Pero no entraba todos los días al lugar santísimo a quemar incienso. But he would not go in every day to burn incense. ¿Cuándo lo hacía entonces? So when did he do it? Solamente una vez al año. Only once a year. Solamente una vez al año. Only once a year. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estoy tratando de mostrarlo. And this is important. Why am I trying to show it? El Mesías nos va a mostrar la manera más excelente de adoración. So our Savior, the Messiah, he's going to show us the correct way of worshiping. Lo que él hizo trajo la verdadera adoración. What he did brought true worship. Claro que el pueblo de Israel, cuando sabían que fue perdonado su pecado, adoraban al Dios eterno. Of course that the people of Israel, when they knew their sin was forgiven, they would worship. Pero nosotros no entendemos muchas cosas porque desde que llegamos a Dios ya llegamos con el Mesías. Now we don't understand these things because since we got to the Lord, we already have Christ. Pero es completamente diferente con el pueblo de Israel. But it's completely different with the people of Israel. Ellos siempre se acercaron al Eterno con un sacrificio, con sangre, y no con el Mesías. They are so used because they would always
go before the Lord with a sacrifice so they would worship him. Y ellos en su manera de adorar, adoraban así y pensaban que esa era la manera más perfecta de adoración. And that is how they knew to worship him. Pensaban que era lo más And they correcto. thought it was the most correct way to do it. Pero vino el Mesías. But the Messiah came. Ahora, ¿cómo es que viene? ¿En qué papel viene? En el capítulo 9 de Hebreos nos dice en qué papel viene. Now, how does he come? What role is he filling? In the chapter 9 of Hebrews, it tells us what role. No lo menciona como rey. He's not mentioned as king. No lo menciona como hijo de Dios. He's not mentioned as the son of God. Eso ya lo habló en los capítulos 1 y 2. He already spoke about that in chapters 1 and 2. Ahora en el capítulo 9 lo va a mostrar como el sumo sacerdote. In chapter 9 of Hebrews, he is shown as a high priest. Pero él no es de la familia de sacerdotes. But he is not of the family of the priest. Él no es de la familia de los levitas. He's not even a Levite. Entonces, ¿en qué orden sacerdotal viene? So in what order of priesthood is he? También lo va a decir la escritura más adelante. It's also going to be mentioned in scripture. Él es de un sacerdocio especial que se conoce en la Biblia como el sacerdocio de Melquisedec. He is from a special priesthood, a lineage known as from Melchizedek. Bueno, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que tenía una jarra. Aquí me la ponen de barro, pero dice que era ¿de qué era la jarra? De oro, hombre. Pongan atención cuando leemos. Dice que era de oro, la cual contenía el maná. Okay, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. So we know already that what the Ark of the Covenant was always in the holiest places. Y yo sé lo que dice que es de oro. Nomás que se las pongo a ver si alguien dice, hermano, esa está equivocada. And we know that it had these things inside, which was a jar of Okay, manna, bueno. and then tables and then the staff. Ok, ahí estaba, todo esto estaba adentro del arca del pacto. So all that was inside. Mire, ve hacia acá. Estos son los famosos cuernos del altar. So those are the famous horns that are in the corners. Of Las esquinitas son las que eran el altar de oro donde se quemaba el incienso. También tenía 4 de estas. And the altar of incense also had 4 of these on each corner. Ahora, el arca era grande, Now the ark was big, pero el altar de oro era un cuadro como de este codo, así. De aquí a acá, un cuadro así. Más. but the altar of incense was relatively smaller. No era tan grande, lo podía mover el sumo sacerdote solo para quemar el incienso en Could Yom be Kippur. moved by one person. Ahora, ¿por qué es importante el arca? Y sobre todo esta tapa, ¿por qué? ¿Y por qué dijo el Eterno que el incienso que se quemaba aquí tenía que llegar y cubrir todo esto? So why is the lid very important? Why is the ark very important? And why did he say that the cloud of incense had to cover it? Bueno, el Eterno Dios le dijo a Moisés que hiciera esta tapa, que se conoce como el asiento de la misericordia o la tapa de la expiación. So the Lord told him to make a lid, and it's known as the mercy seat, the seat of mercy, or the atonement lid, Por lo siguiente, because of the following. en Éxodo 25:22 le dijo a Moisés, y de ahí, de la tapa del arca, me declararé a ti y hablaré contigo, ¿de dónde? De sobre el propiciatorio, de encima de la tapa del arca, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare, ¿para quién? Para los hijos de Israel. Verse 22 says, "It is at the ark that I will meet with you. I will speak with you from my position above the atonement lid. It will be from between the 2 cherubim over the ark of the testimony that I will speak to you about all the commands I will give you for the Israelites." Les dio mandamientos de cómo adorarle. So he would give them commandments of how to worship him. Les dio mandamientos de cómo vivir. Did he give them what commandments how to live? Les dio mandamientos de cómo comportarse. Did he give them commandments how to behave? ¿Desde dónde lo hizo? From where did he do it? Desde lo que hoy muchos predicadores dicen que no tiene importancia. Desde la tapa del arca del pacto. From what is not as a high importance today, from the atonement lid. Ok, todo eso era con el fin de que el pueblo supiera cómo adorar al Eterno de la manera que él lo It was estableció. all for the purpose so that people would know how to worship the Lord, how he established it. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda de incienso? So what was the purpose of the offering of incense? ¿Qué es la ofrenda de incienso? What is the offering of incense? Solamente
humo que huele bonito o para qué era? Is it only good smelling smoke? En el libro de Revelaciones dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, ¿verdad? Con un incensario de oro, el altar de oro. Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar. ¿En cuál altar? El altar de oro que estaba ¿a dónde? Delante del trono. And in Revelations chapter 8, verse 3 says, Then another angel with a gold incense burner came and stood at the altar, and a great amount of incense was given to him to mix with the prayers of God's people as an offering on the gold altar before the throne. ¿Qué necesitaba entonces el sumo sacerdote para no morir ese día? ¿Solamente que llevara sangre y ya? So what did the high priest need in order to not die? Was it only blood? ¿O necesitaba que el pueblo también estuviera orando? Or did he also need the people to be interceding, praying, Que también estuviera intercediendo. to be interceding for him? Y esa oración, junto con el incienso, llegaban directamente al trono que representa la tapa de la So that misericordia. prayer, along with the incense, along with the blood, would come go all the way to the lid, which represented the throne of God. Así que cada vez que miramos estos pasajes, nos está mostrando el Eterno cosas muy So importantes. anytime we see these passages, the Lord is speaking to us about something very important, Sobre todo acerca del ministerio del Mesías. especially about the ministry of the Lord. Mire, verso 5. Y sobre ella, sobre el arca, había los querubines de gloria que cubrían la tapa, el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Above the Ark of the Covenant, glorious cherubim overshadowed the atonement lid, which we cannot now talk about in detail. Dice, no voy a entrar en detalle de hablarles cada cosa, por qué y para qué fue. He said, I'm not going to get into detail of why everything was. Y él no va a hablar en detalle porque ya Moisés habló bien detallado desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el 40, detalle por detalle, qué y cómo se hacían las cosas. And he isn't going to speak about the details because Moses already wrote it from chapter 25 of Exodus to chapter 40. Entonces, ¿a qué es a dónde va él? ¿Por qué nos dijo todo esto? So why is he mentioning all this? Porque quiere hablarnos del Mesías. Because he wants to speak about the Messiah. Verso 6. Y así, ordenadas, dispuestas, estas cosas, como el Eterno lo ordenó, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, diariamente, para cumplir, ¿qué cosa? Sus servicios. After these things were prepared, the priests always entered the outer room of the tabernacle to perform their services. El texto nos dice que los sacerdotes podían entrar al lugar santo todos los días. So the verse tells us that a priest could go into the holy place every day. Pero hay un segundo lugar donde nadie podía entrar. But the second room, which no one could go into, ¿No crees tú que ahí quisieron entrar los hijos de Aarón y por eso cayeron Lucas, Pelucas y por eso el Eterno le dijo a Aarón, a Moisés, dile a Aarón que no entre ahí en todo tiempo? so it's believable that the sons of Aaron, the reason that they died was because they tried to go in there, and that's why immediately after the Lord gives the order to not go in there any day. Y por eso dijo, no ofrezcan cosa extraña aquí, And en that's ese why he altar. said to do not offer a strange thing in that altar. Verso 7. Pero en la primera parte podían entrar los sacerdotes todos los días a ministrar, no a echarse un sueñito, no de vacaciones, no a ver qué pájaro se metió ahí, no, a ministrar. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la sangre de los toros y machos, cabríos, la cual ofrece por sí mismo la del toro y la de los machos cabríos por los pecados de ignorancia de quién? Del pueblo. And we see in verse 7, but only the high priest entered the second room once each year, and not without blood that he offered for himself, and for the people's unintentional sins. Entonces, en este lugar especial, solamente el sumo sacerdote podía entrar. So in this special place, the second room, only the high priest could go into. Y esa referencia es especial al día
de Yom Kippur. And it's a reference that is talking about the day of Yom Kippur. Vean al sumo sacerdote vestido no con la vestimenta de sumo And we sacerdote see the high priest, he's not even dressed in the garments of the high priest. y haciendo todo él solo, así como dice la And he escritura. is doing everything alone, just like it says in the scripture. ¿Ok? Entonces, en el primer lugar, los sacerdotes entraban para hacer oraciones, ofrecían incienso, pero aquí está, el altar está de este lado del velo. So in the first place, the priest would go in there to do, regular functions like offering incense. But that was in the first room, not in the second room. El arca estaría allá atrás. So the Ark of the Covenant would be placed behind the curtain. Pero una vez al año tenía que ofrecer el incienso, ¿a dónde? He would have to offer the incense where? En este altar, And that pero ahora la escritura nos dice que estaba adentro, But now scripture tells us it was inside or behind the curtain, en el mismo lugar del arca del pacto. the same place that the Ark of the Covenant was placed. Pero no está hablando de todos los días, But solamente un día. It's not talking about every day, it's only about one day. ¿Ok? Entonces, así hacían su trabajo. ¿Ok? El sumo sacerdote entraría no sin sangre. La sangre la ponía en la tapa del arca, que se conoce como el asiento de la misericordia. The high priest would not go in there without blood, and he would put that blood on top of the lid. Y preguntamos otra vez, ¿por qué el escritor de Hebreos menciona todas estas cosas? So why does the writer of Hebrews mention all this? Ok, aquí viene lo importante. Dando, ¿quién? Dando a entender quién, el Espíritu Santo, con esto, con todo esto que hacía el sumo sacerdote, nos estaba enseñando o nos enseña quién, no el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo, que aún no se había manifestado, no que ya se rompió y que ya ahora puedes entrar hasta el cielo. No. No se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera, aquí dice en pie, pero sería en funcionamiento. So verse 8 says, the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, showed us the way into the most set apart place. Not all the, just a path to it. A place was not yet revealed as long as the first tabernacle was still standing. A better translation would be is still in function. Ok, voy a hacerles una pregunta, pongan atención. So I'm going to make you a question. Si usted hubiera estado en el tiempo no en el desierto, en el tiempo de David, So if you were in the time of David, ¿usted cree que usted hubiera pensado que todo eso que hacía el sumo sacerdote cada año era un ejemplo solamente, una figura de algo más grandioso que vendría? would you have thought that all the functions that were carried out in the tabernacle was a foreshadowing of what was going to come? ¿O usted pensaría como todos los israelitas que eso era lo máximo? Or would you have the thought of that was just the end? Mire, ¿cuánta gente hoy en día no les predican cualquier loquera y dicen, no hombre, qué tremendo lo que nos enseña? So how many people today are being, shown just crazy things and then they're, oh yeah, that's the max. No piensan por un instante que hay algo mucho mejor, hermanos. And they don't realize that there's actually something a lot better. Y cuando usted le habla de eso se queda. And when you speak to them about that, they're like, what? Y le dicen al otro, ¿de qué habla? What is he talking about? Pues de lo que está en tu Biblia. We're talking about what's in scripture. De eso hablamos. Pero el Espíritu Santo no lo había señalado aún en el tiempo de David. But the Holy Spirit hadn't signaled it in the time of David. Las cosas no habían sido manifestadas It correctamente. hadn't been manifested yet. Entre tanto que el primer santuario estuviera funcionando. Iba a seguir así año con año. As long as the first sanctuary was still functioning, Eso no permitía que algo más grandioso se manifestara. but that didn't impede for something bigger to manifest itself. El pueblo de Dios mirando los sacrificios, mirando lo que se hacía durante las fiestas, llegaron a creer que eso era el todo de lo que el Eterno ordenaba. God's people seeing all the sacrifice, that was carried out during the feast, they thought that was it. Pero mientras el pueblo de Israel siguiera haciendo todo esto, lo harían cada año, y seguirían las cosas igual. And while they were still doing it, they would do it year by year, and things would stay the same. No pensaron que todo eso era solamente un ejemplo de
de algo que vendría adelante para adorar al Dios eterno, no solamente con una ofrenda quemada, sino en espíritu y en verdad. They did not realize that that was actually an example of worshiping him not only with sacrifice, but now in spirit and in truth. Dando a entender el Espíritu Santo que no se había manifestado el camino. And this Holy Spirit is given to showing that the way to the Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, el de Pablo, el de él. Y por supuesto, ahora mucho más. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al que ofrece la ofrenda. ¿Ok? En cuanto, perfecto a qué? A que no les limpiaba la conciencia, al que adoraba de esa manera. Verse 9 says, "This was an illustration for the present time. Both the gifts and sacrifices that are now being offered are not able to perfect the worshipper's conscience." Repito, todo esto que el Eterno mandó hacer tenía un So propósito. I repeat, all that the Lord ordered to do, it had a purpose. Ofrecían esas ofrendas, They offered those offerings. hacían esa adoración, They made that worship, pero no les limpiaba la but conciencia. it wouldn't clean their conscience. Usted no lo puede entender porque usted no llegó con ofrendas. And you wouldn't understand this because you didn't come with offerings. Usted desde que llegó al Eterno, llegó con el Mesías, con Cristo. Because when you came to Christ, Y Él le limpió la conciencia desde el día que usted vino. and He cleared your conscience as soon as you came to Him. Pero al pueblo de Israel no le limpiaba la conciencia. Se sentían que estaban en paz, pero no se But sentían the people tranquilos. of Israel, they didn't have a clear conscience because they would feel they were in peace, but they weren't. ¿Por qué? Why? Porque faltaba el sacrificio perfecto. Because the perfect sacrifice was still missing. Versículo 10. Verse Ahora, 10 says, dice, ya que eso que se hacía en el templo, y digo se hacía porque ahora sí ya no está el templo, solo consiste en comidas y bebidas de diversas abluciones o lavados ceremoniales, ¿ok? Ordenanzas acerca de la carne, ¿ok? Impuestas. Esto era ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenía que funcionar? Hasta el tiempo de reformar las cosas. they are only concerned with food and drink and various sorts of ceremonial washings. These were all regulations for the flesh until the appointed time the restoration is imposed. Cosas que eran buenas hacerlas. Things that were good to do, Estaban obedeciendo al Eterno. and they were obeying the Lord. Pero esto solamente habla de lo exterior. But this is only talking about the exterior. Eso no trabajaba en el interior de It la didn't work persona. in the interior, Por lo menos no de la forma at apropiada. least not in the appropriate way. Mire, sin duda, ver morir a un cordero que tú habías creado, y pregúntenle a mis hijas si quieren matar su cordero, a Rufino que anda por ahí. So think about it like this: seeing a lamb die that you have raised. Sin duda, ver morir a un cordero, a un animalito, por lo que tú hiciste, te marcaba. So seeing a animal take the place of what you did, it would mark you. It would touch your heart. Hacía que el pueblo reflexionara. It would make the people reflect. Y por eso digo que no lo entendemos. And that's why I say we don't understand this. Porque nosotros cuando nos hablaron de Dios, Because when we were talked about the Lord, no nos hablaron de un cordero, de un animalito. they didn't speak to us about. Nos hablaron del Hijo de Dios. They talked about the Son of God, El que limpia the one who por cleans dentro y por fuera. from the inside and the outside, El que te limpia la the one conciencia. who clears your conscience, El que te the purifica. one who purifies you, El que te the one santifica. who sanctifies you. Ok, esto ha cambiado millones, And that de has personas. changed millions of people. las ha limpiado, He has cleaned them. las ha hecho vivir diferente, He has made them live a las different way. ha hecho andar He diferente. has made them be a different way. Las ofrendas que hacían en el tiempo antiguo era un corto tiempo el que actuaba. And the offerings that were done in the antiquity, they were just a short time. Y qué tristeza que hoy en día la ofrenda del Mesías siga actuando como cualquier toro o macho cabrío. And it's sad to see that the offering of the Messiah Qué sometimes tristeza. is being treated just as another sacrifice. Espero que lo piense So I want you to think muy about it bien la próxima very vez hard. que quiera
darle la espalda al Eterno. the next time you want to give your back to the Lord. Está hablando en el contexto de Yom Kippur It's talking about the context of Yom Kippur, y en el tiempo en que aparecería el the Mesías. time that the Messiah would appear. En el capítulo 9, los versos que ya leímos, dice, esto lo hacían los sacerdotes allá. In the previous verses, it said the priest would do this back then. Pero estando ya presente el Mesías. ¿Y cómo lo presenta? Sumo sacerdote, no de los bienes que estaban en el tiempo del escritor de Hebreos, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto que tabernáculo. Ese que hicieron era bonito, era maravilloso, el verdadero viene del cielo. No hecho, ese tabernáculo que viene del cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. But now Christ has come as the high priest of the good things to come. He passed through the greater and the more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation. Entonces no podemos disfrutar nada en este mundo. So we can't enjoy anything in this world. No va a haber bendición, There isn't going to be blessings. no va a haber regocijo. There isn't going to be joy. ¿O sí? Or yes, Sí, sí lo hay. yes, there is. Pero todavía falta mucho más. But a lot is missing Mucho más que está por venir. because a lot is going to come. El sumo sacerdote ministraba y hacía todo esto, pero no sabía que era un ejemplo de lo que traía el Mesías más So the adelante. high priest would do all these functions, but he did not know it was an example. Cuando of él venga, cuando él regrese por segunda vez, viene como sumo sacerdote And when Christ comes back, he comes as a high priest. y viene administrando las cosas buenas, And he comes administrating good things, las cosas que son reales. things that are real. Termino con esto. And I finish with this. ¿Por qué hizo todo esto? Why did he do all this? ¿Qué es lo que buscaba? What was he looking for? Quiere que su pueblo aprenda a He adorarle, wants his people to learn to worship him, pero no una ofrenda allá de cada mes o de cada fiesta. but not an offering every month, every feast. Una adoración en espíritu y en verdad. Adoration of spirit and in truth. Por eso nos limpió That is why he cleaned us, la conciencia, our conscience, la mente, our mind, el corazón our heart, y el alma. our soul. Véalo conmigo. Último texto. ¿Cuánto? Ahora, en el versículo, quedamos en el 11, 12 y 13 habla que la sangre de los toros, ¿toros de cuáles? No eran de todos los días, del día de Yom Kippur. La sangre de los machos cabríos, ¿cuáles? Las del día de Yom Kippur. Si esa sangre purificaba, dice, tanto que el primer pacto se hizo también con una ofrenda con sangre. Mire, ¿cuánto más la sangre del Mesías? ¿Cuánto más la sangre del Mesías? So we see that in the previous verses it's talking about the blood of animals, but now we see in verse 14 it says, how much more will the blood of Christ? La sangre de aquellos animalitos hacía sentir a la persona en paz con el So the Eterno. blood of these animals would make people feel in peace with the Lord, Pero cuánto más but how much more la sangre del the Mesías, blood of Christ? el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias de obras muertas para que, ¿qué? Aquí lo dice bien claro, para que hagas tu mejor adoración al Who Eterno. through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, to purify our conscience from the dead works, to worship the living God. ¿Qué estamos haciendo ahorita con toda esta adoración? With all this worship, ¿Qué estamos haciendo con todo lo que estamos what haciendo? are we, with all that we are carrying out? Estamos practicando y adorando, We are practicing and worshiping, sirviendo y adorando. serving and worshiping. Todavía no lo podemos hacer de la manera perfecta, And we can't do it 100% yet. pero mientras tanto, mientras desciende el verdadero tabernáculo, But meanwhile, the real tabernacle descends. mientras desciende el sumo sacerdote, Meanwhile, the high priest descends. vamos a seguir haciendo lo que tengamos que We are hacer going to keep doing what we have to. para que la presencia, So un the presence of the poquito, Lord, un poquito de la presencia del Eterno siga estando en este lugar. a small part of His presence. Bendito sea el Rey de Blessed Gloria. be the King of Glory. Exaltado sea el Rey de la Gloria. Exalted be the King of Glory. A Él sea la To gloria. Him be all the glory. Cuanto más la sangre del Mesías no se podrá limpiar. How No me much podrá more will the limpiar. blood of Christ
be ¿Para able to qué? clear your conscience. ¿Para qué, Jonathan? ¿Para qué decía For aquí? what? ¿Para qué decía aquí? Te purificará la conciencia de obras muertas. ¿Para qué? What would it do to purify our conscience from dead works? For what? To worship the living God. Para que alabemos, para que adoremos al So we Elohim worship vivo. the living God. Bendito seas, Rey de la Gloria. Exaltado sea tu nombre. Y muchas veces vamos a tener mucha oposición para enseñar, para compartir tu And palabra. many times we'll have many opposition to speak about your word. Pero gracias por tu Santo But thank you Espíritu. for your Holy Spirit. Gracias por hacernos entender. Thank you for making us understand. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a Thank you entender. for helping us understand, Holy Spirit. Porque estás trayendo revelación a Because nuestra you are vida. bringing revelation to our lives. Y esta revelación es solamente para que adoremos al Padre en espíritu y en And verdad. this revelation is only so we may worship Him in spirit and in truth. En el bendito nombre del Mesías, Yeshua. In the name Amén. of Yeshua HaMashiach, Amen. Amén. 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 Dele la